Vamos a comenzar hablando del tratamiento de la fibromialgia. Y ustedes acá ven varias cosas y todas en movimiento. Y esto vamos a ir viendo a medida que transcurre la charla. ¿Por qué? Pasa uno más y uno más. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que el tratamiento no debe descartar la posibilidad de que el sistema nervioso se active, porque dijimos que el sistema nervioso central había aprendido a manifestar dolor ante cualquier situación que considerara una amenaza. Si yo le digo a un paciente que tiene que hacer actividad física y que vaya y haga una hora de tai chi, una hora de gimnasia o de tratamiento para la memoria, esas clases de memoria, esa persona en una hora se va a ver estresada por la demanda de cualquiera de estos tratamientos y se va a sentir mal, con lo cual volvemos al estado inicial. O sea, tengo que ir muy despacio, sin que el sistema nervioso del paciente registre una amenaza. Esto es muy difícil porque en general el paciente tiene mucha ansiedad por resolver sus problemas y pasa que a veces uno le dice, bueno, va a tener que empezar a moverse un poco y viene a la siguiente vez y dice que caminó 2 horas y que después no pudo más durante 3 o 4 días. Y es normal, porque ese cuerpo no puede hacer un esfuerzo de golpe. Hay que registrar el estado inicial, que es muy fácil, es solo con saber cuánto camina uno normalmente sin tener ningún tipo de molestia. Cualquier persona que no tenga fibromialgia, pero que esté sedentaria. Y dice, ay no, yo a las 2 cuadras no doy más. Bueno, muy bien, camine 2 cuadras durante 20 a 25 días, pero todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos que habilitar que esas 2 cuadras forman parte de mi actividad normal antes de aumentarla a 4 cuadras. Y como hay todo un sistema de reacondicionamiento que está condicionado por unas células especiales en el cerebro, la microglia, los astrocitos, que son unas células que alimentan a las neuronas y que las mantienen y que hacen todo el trabajo de proporcionarle lo que necesitan. Ese trabajo, como el de los fibroblastos, tarda 21 a 24 días en realizarse. O sea que uno piensa, uno como médico, ¿no? Los médicos en general, sabemos que modificar una actividad y que sea aceptada por el sistema nervioso central nos va a llevar a mantenerla en silencio y tranquila durante ese periodo de 21 a 25 días. Si yo me siento bárbara al 5.º día y le doy 10 cuadras y tengo consecuencias, lo que voy a sufrir es una frustración y creer que el sistema no sirve. El sistema sirve y lo que me está enseñando es a cumplir una indicación. En general, el paciente con fibromialgia no es de cumplir indicaciones, porque es un paciente que llegó a esta situación actual por no haberse tenido en cuenta, por no haber cumplido con las indicaciones de ahora hay que descansar, ahora dedicamos un rato a estudiar, ahora nos dedicamos a comer tranquilos, poniendo la mesa, masticando. O sea, no ha hecho todas esas pequeñas indicaciones de la vida cotidiana. Comió de parado, salió corriendo para un lado, para el otro, tragó comida entera, no descansó ni antes ni después de comer. Si tiene ganas de ir al baño, se aguanta. Si está cansado, se toma una aspirina y sigue. Entonces, una de las cosas que tiene que aprender el paciente no es a moverse nuevamente
en forma natural, sino que eso es uno de los aspectos. Lo que tiene que también aprender es a cumplir una indicación, a hacer lo que le hace falta. Y para eso tiene que frenarse, no apurarse. Por eso sabemos en el primer momento, cuando viene a la segunda consulta, por este tipo de actitudes, cómo va a ir el tratamiento. El paciente ansioso nos está indicando que el componente de esa fibromialgia no es solo la alteración del procesamiento de la vía de dolor en el organismo, sino que mucho de lo que le pasa es el procesamiento que el paciente hace de sus obligaciones en la vida. Y esto se corrige o se aprende a morigerar, lo mismo que se aprende a respetar que son 2 cuadras, y eso es lo que yo puedo, durante 20 a 24 días. Y que aunque me parezca poco y yo esté apurado por lograr resultados, uno de los resultados que estoy buscando es poder cumplir con lo que me hace falta, sin que el mecanismo de alarma del dolor que tenemos instalado se dispare. O sea, todos tenemos un mecanismo de alarma que nos va a avisar cuando yo tengo que parar. Pero la mayoría de las personas pasamos un poco por alto eso. Ahora, no a todos nos hacen mal, pero hay personas que tienen un condicionamiento estructural que es interesantísimo, porque, entre otras cosas, está dado por los metabolitos que produce la microbiota intestinal, que van a generar que una persona sea más, digamos, reactiva a estímulos que otras, ¿no? Estos son las revoluciones del momento, ¿no? Como todo se aplica a una patología. Entonces, lo que tengo que lograr es manejar mi ansiedad a la vez que manejo mi disponibilidad física y mi rehabilitación física. La siguiente, por favor. Otra de las cosas que tenemos que saber para poder empezar a hablar de tratamiento es que prevenir el dolor crónico es lo más importante que tenemos que hacer. Y de eso se trata esto que yo estaba diciendo anteriormente. Lo mejor que nos puede pasar a cualquier persona es no llegar al dolor crónico. Y para eso hay una serie de cosas que podemos hacer. Así como le enseñamos a una niña o a un niño a hacerse cargo y ser responsable de su tarea y de todo, tenemos que enseñarle a descansar y a disfrutar, porque cuando descansa y disfruta es cuando recarga la pila del sistema nervioso central y del eje hipotálamo hipófiso adreno-inmunológico para poder seguir adelante. También tenemos que educarlo para respetar el sueño. En este mundo actual en el cual los jóvenes no tienen rituales de pasaje establecidos como era en la sociedad de cazadores recolectores, que la tribu, los hombres de la tribu acompañaban al joven que se iniciaba como adulto a cazar, no sé, un león, esos rituales han ido desapareciendo, entonces los jóvenes lo han reemplazado por una vida disipada en la adolescencia, en la cual prueba todos sus límites biológicos, tomando mucho alcohol, durmiendo poco de noche, y eso va, digamos, generando una alteración acumulativa en la capacidad de respuesta de esa persona a lo largo de los años. Y bueno, son cosas que como sociedad tenemos que rever. Los rituales de pasaje son importantes para que ese joven se sienta adulto, pero se sienta también responsable, ¿no? Se sienta reconocido por su grupo. Tampoco las mujeres lo tenemos, la fiesta de 15, pero no han logrado superar esos rituales. Entonces, una vez que sabemos que la educación es preventiva, que la forma de vivir de la familia y de respetar las costumbres es preventiva, vamos a hablar de
qué podemos esperar del tratamiento. Y miren lo que dice acá. El 50% de los pacientes son refractarios al tratamiento. O sea, quiere decir que no responden al tratamiento. Pero esto está hecho sobre el tratamiento medicamentoso y las indicaciones dadas al pasar en un consultorio entre el médico y el paciente apurados. Y se precisa construir un vínculo para hacer todos los cambios que el paciente debe hacer, o sea que debe hacerlos en forma institucional o debe hacerlos, digamos, con un guía, puede ser médico o puede ser enfermero, una persona preparada, para ir acompañando al paciente, no controlando. Acompañando es otra cosa, es la mirada que valida lo que el paciente está haciendo y que le dice, mira que te estoy viendo, para lo bueno que cumplís o para lo que no cumplís del tratamiento. Por otro lado, el paciente, la fibromialgia en sí, evoluciona de diferentes maneras. 30% de los pacientes van a mejorar, ya sea porque mejora su vida, porque se adaptan, por lo que fuera. 30% van a empeorar, sea cual sea el tratamiento, porque no pueden cumplir con estas medidas de las que yo hablaba al principio. No es que tal medicación o tal otra sea buena o sea mala, es que el paciente la toma para seguir haciendo todo lo que le hace mal, y así la medicación pierde su capacidad terapéutica. Y 30% se mantiene con momentos de crisis y momentos asintomáticos. El problema es que cuando el paciente está asintomático, trata de recuperar todo el tiempo que, todas las cosas que no hizo en el tiempo que estaba sintomático, con lo cual vuelve a apurarse, vuelve a correr, vuelve a no tenerse en cuenta y vuelve a recaer. Entonces, la educación de un paciente con un problema de dolor crónico es tan importante como el tratamiento farmacológico y como la rehabilitación física. En cuanto a prevenir, también hablamos de que hay que vacunar a las personas mayores contra la varicela. Esta clase, la primera vez que puse esto, hará unos 15 años, ¿no? Y fíjense en la que estamos en este momento, con enfermedades, digamos, de tipo viral que vienen de distintos animales y que nosotros, bueno, se ha perdido muchas de las defensas porque se ha dejado de vacunar, se ha dejado de tener en cuenta todo esto. También vacunas para el neumococo y la gripe a determinada edad porque las defensas se van modificando con los años. Mejorar el control de la DBT quiere decir diabetes, ¿no? Aquellas personas con diabetes que vamos a suponer leve en un primer momento, entonces mucha sintomatología no le da, no son muy de respetar el tratamiento y no hacen ejercicio, que es una de las cosas fundamentales en la diabetes, o no hacen dieta, ¿no? Y no es solo que como lo que quiero y me da al principio y ya está. No. Para que todo eso sirva y no se altere toda la vasculatura que se altera en la diabetes, hay que hacer la dieta y hay que hacer actividad física, aunque sea caminar, pero caminar es el ejercicio fundamental para el ser humano. Después cuidar la analgesia perioperatoria o de injurias como puede ser traumatismos diferentes, porque todo dolor agudo, a medida que transcurre el tiempo, tiene chance de transformarse en un dolor crónico. Según la persona, tiene más o menos probabilidad. Entonces, todas aquellas cosas que podamos controlar a medida que avanza el tiempo, bueno, hay que hacerlo. Estos parece consejos a lo mejor livianos que uno dice, mire, no cocine parado,
trate de buscar una banqueta y cocine o planche o lo que usted haga sentado. No converse de pie, conversen sentados. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Por esto de prevención. Porque a medida que pasa el tiempo, a la fibromialgia se le va a ir agregando una cosa muy habitual y simple, que es la artrosis. Entonces, está bien, yo tengo fibromialgia, pero si no me cuido de la artrosis que me va a venir, va a haber un momento en que esa artrosis va a estar disparando todas las consecuencias de la fibromialgia. Y si no se trata y no se considera las enfermedades comórbidas, o sea, que ocurren junto con la fibromialgia no mejora. O sea, una persona con fibromialgia que tiene una diabetes que no está bien tratada, no por el médico, por el paciente, no va a andar bien. Una persona que contrae un herpes, saben que hoy hasta vacunas para el herpes tenemos, para personas mayores. Bueno, va a quedar muy afectada, no solo cuando, digamos, pase el herpes, sino en general en forma definitiva. O sea, tenemos que vivir conscientemente. La ciencia nos ha dado la oportunidad de vivir un 50% más de tiempo que en 1950. Pero no es que nos regaló tiempo de 20 a 30 años para hacer lo que queramos. Nos regaló tiempo en el cual debemos ser responsables de nuestro propio cuidado en forma consciente. La siguiente. Bien, el tratamiento, según opinión de los expertos, es desensibilizar ese sistema nervioso central que está afectado y que él está muy contento, porque él se siente muy útil, muy capaz de prevenir cualquier cosa para mantener la vida. Pero lo hace a fuerza de gritar y hacernos sentir mal, que es el modo de comunicarse del sistema nervioso, es el dolor. Cuando la persona dice tengo mucho dolor, hay que ver todos los concomitantes que esa persona está teniendo en un determinado momento, porque si no es una uña encarnada, puede ser un trastorno laboral o puede ser que tiene alguna parásito intestinal o puede ser un conflicto de pareja. Todos esos coadyuvantes van a, digamos, desencadenar la aparición de dolor, porque el sistema nervioso dice, ay, acá está pasando algo, tengo que avisar, ¿no? Bueno, la siguiente, hace un clic más. Hay distintos, y uno más, hay distintos modos de encarar el tratamiento. Uno que se llama terapia combinada de abajo hacia arriba, que digamos es una forma de tratamiento más conservador, por ejemplo, analgesias tópicas que van a disminuir el estímulo que me está provocando dolor. Si tengo una uña encarnada, bueno, pues atenderla, cortarlo, ir al podólogo, hacer algo para que no genera, o sea, para disminuir ese estímulo doloroso. También puedo utilizar todo ese tipo de cremas analgésicas que tienen diclofenac, que tienen árnica, que van a ayudar a disminuir el síntoma local. Porque si con eso mejoro y reposo, conviene no tomar medicación por boca, o sea, ir dejándola para próximas oportunidades. Y también eliminar, por ejemplo, si yo tengo un problema dental, mucha gente toma, sabiendo que es una caries y que tiene que atenderla, tarda, ¿no? Tomando analgésicos. Bueno, ese tiempo que tarda y que duele la muela, eso es lo que va a hacer que haya un estímulo doloroso que desencadene el dolor generalizado. O sea, que siempre tengo que estar atento a las demás cosas y tratarlas adecuadamente. Una más, por favor.
Y hay otras estrategias que son de arriba hacia abajo, que son los medicamentos. Entre los medicamentos hay de distintos tipos, y ahora lo vamos a ver con más detalle, que están destinados a disminuir el dolor, como los analgésicos, y ahí el non plus ultra, el más fácil de usar por todo el mundo, es el acetaminofén, o conocido más comúnmente como paracetamol, y en mi casa como paracetamolito. El paracetamolito de esta familia sirve hasta para problemas de peinado, si hace falta. Si con el paracetamol bien usado, que no es cuando no doy más de dolor y ya no sé dónde meterme, entonces me tomo un paracetamol, porque a ese dolor gigante, que es como un monstruo que me ataca, el pobre paracetamol no le hace nada. El paracetamol se toma cuando me parece que me está empezando la molestia, cuando hay este golpecito que me di. Prefiero tomarme el paracetamol. ¿Por qué? Porque ahí están en igualdad de condiciones. Puede actuar. El paracetamol actúa de una manera muy particular, actúa en la vía descendente del dolor, que lo que hace es inhibir la percepción del dolor. Y es una vía inhibitoria de la percepción del dolor, y la corta para que uno pueda estar mejor. Podemos después actuar sobre la vía ascendente, eso es a través de los antiinflamatorios, que hay distintos tipos y que siempre conviene usar en el primer momento los más suaves para poder tener recursos el día de mañana si preciso algo más, ¿no? Los de primera línea. Y también podemos usar distintos coadyuvantes. ¿Esto qué quiere decir? Medicación que le ayuda al analgésico y al antiinflamatorio a percibir menos el dolor, y además, digamos, produce otros efectos en general, pero bueno, vamos a hablar los que tienen que ver con el dolor. Esos son los opiáceos. Hay mucha gente que recurre enseguida a ellos, como el tramadol, por ejemplo, que son algunos agonistas del receptor mu opioide, que son otro tipo de medicación, o fármacos inhibidores de la recaptación de noradrenalina cuando el paciente está muy decaído por el dolor. Eso vamos a ver un poquito más adelante. La siguiente. Y también una más. O sea, en esto de ir hacia abajo, una orientación metabólica del tratamiento del dolor. Las dietas hoy sabemos que son importantes, hay que saber qué dietas, no es que no como carne o que no como hidratos, hay que saber por qué, cuánto tiempo puedo hacerlo, qué dieta me conviene, sobre todo en aquellos pacientes que tienen complicaciones combinadas con el aparato digestivo. Pero aunque no las tengas, podemos decir que las dietas más sin azúcar y sin hidratos de carbono, lo que van a hacer es aumentar este BDNF, que es un factor de crecimiento neuronal que se libera para crear más sinapsis y para reparar el sistema nervioso central, y que ayuda a disminuir la hiperexcitabilidad del sistema nervioso. Esto antes no se consideraba dentro del tratamiento del dolor, pero es muy importante, y muchos de los pacientes que acá escuchan, que han, digamos, aplicado este tratamiento, no se curan, digamos, pero mejoran mucho. Respecto de esto voy a hacer una aclaración. Muchos pacientes vienen diciendo, porque me dijeron que no se cura. ¿Cómo que qué malo el que me dijo que no se cura? Bueno, hay modos y modos de decirlo, pero lo cierto es que si nuestro cuerpo encontró un modo de proteger la vida
a través del grito del dolor, no lo va a olvidar así nomás. Entonces, no sabemos, y yo o cualquier otro médico, no podemos prometer una cura. Podemos implementar un tratamiento para mejorar las condiciones de vida de esa persona. Y sí sabemos que muchas de las personas con todas estas medidas combinadas recuperan su estado general y pueden hacer una vida distinta a la que hacían, pero buena. ¿Y por qué digo distinta? Y mucha gente se enoja, porque yo quiero volver a hacer lo que hacía. Porque, señor, lo que usted hacía lo llevó a estar como está. Y señora, si yo le tapo el síntoma, ¿qué va a tener usted mañana? Un infarto, un accidente cerebrovascular, un accidente en la calle, cualquier otra cosa. Porque no es que usted estaba bárbaro y por eso se enfermó sin saber por qué de la noche a la mañana. No, esta alteración que representa la fibromialgia es un camino constante recorrido a lo largo de 20 o 30 años de no consideración de mis equilibrios biológicos y psicológicos. Y eso me llevó a que un día me aparece el dolor generalizado, que es cuando ya el pobre cuerpito no da más. Pero es usted el que es el dueño y portador y feliz poseedor de ese cuerpito por un tiempo limitado. Entonces hay que cuidarlo. La persona no espera que uno le diga eso, ni quiere esa realidad. Y el que sigue en la suya, bueno, sigue en la suya, pero el que hace el tratamiento que le decimos tiene muchas recompensas. Y descubren, porque muchos me dicen, yo vengo tratando solamente estos pacientes desde el 98, que su vida cambió para bien, que ahora se da cuenta de un montón de cosas que antes no disfrutaba y que ha podido realizar cosas que ni se imaginaba. Entonces, hay que estar dispuesto a hacer un cambio para poder mejorar. La siguiente, una más. Una más. Dice, Ahí, una menos. ahí. Tratamientos conservadores. Uno de los tratamientos conservadores es la educación en neurociencia del dolor, la terapia cognitivo-conductual y la actividad física adecuada. Estamos, digamos, tratando de estar lo más a la vanguardia posible en estas áreas, por eso hace tanto que tenemos el grupo, el equipo en el hospital. Y bueno, hay un doctor Mosley en Australia que ha, digamos, diseñado un método para esto de explicar la neurociencia del dolor, que se reprodujo en España. Y bueno, yo voy a ir ahora por motivos familiares y por suerte voy a poder contactar a uno de los autores de estos trabajos para traerle al doctor Marino las últimas novedades para que él continúe con el trabajo y pueda, además de continuar esto que yo he venido haciendo, poder presentar trabajos con mediciones que faciliten que esto se siga desarrollando en nuestro país. Así que, bueno, tenemos esa inquietud. La siguiente. Bueno, acá tenemos las acciones de los neurotransmisores más importantes, ¿no? La adrenalina, la serotonina y la dopamina. Normalmente nosotros en el tratamiento agregamos antidepresivos para aumentar la serotonina, pero al variar la serotonina también varían los otros neurotransmisores. La enfermedad o la alteración no se produce por la variación de la serotonina para la izquierda, para la derecha, arriba o abajo. No. Cuando la serotonina se mueve 0,1 milimol, las otras también se mueven en conjunto,
por eso siempre hablamos de sopa de neurotransmisores, porque no es que esta está acá y esta está allá, no, es que todas pegan un movimiento estereoquímico que las va a hacer producir una nueva sensación o de diferente intensidad, ¿no? Y lo que sabemos es que estas drogas, estas neurotransmisores, no regulan solo el dolor, también regulan los estados afectivos. Entonces, lógico que si yo tengo un paciente que viene con una fibromialgia de 3 años, no va a estar contento, alegre, feliz y dinámico. Va a estar un poco caído, un poco en desuso su cuerpo y un poco deprimido. Ahora, si tengo al lado otro paciente que hace 14 años que está con fibromialgia, bueno, va a tener por lo menos 3 o 4 veces más de esa sintomatología, ¿no? Y además el tratamiento va a ser más difícil porque cambiar la ruta del dolor que se hizo, la huella que se hizo en 3 años, es una huella, pero en 14 años ya, ¿no? Una huella bien profunda. Entonces cambiarlo va a ser más difícil. Eso también hay que tener en cuenta. La siguiente. Una más. Bueno, entonces, el tratamiento siempre es multidisciplinario. O sea, en realidad el paciente no viene por un tratamiento multidisciplinario, el paciente viene por la pastillita mágica. Y créanme que con todo gusto, si la tuviera, se la daría. En estos 25 años hemos visto pasar distintas temporadas de distintas pastillitas mágicas que son muy buenas cada una para determinados pacientes, pero no para todos, no es para todos igual. A algunos les sirve una, a otros les sirve otra, y no es fácil encontrar la combinación adecuada de fármacos que le haga funcionar en menos ese sistema nervioso alterado en más que tiene el paciente. Entonces, lleva un tiempo. No es entrar al consultorio, salir con la receta bajo el brazo, ir a la farmacia, comprar tal cosa, y a los 2 días, pero no me hace nada. Y bueno, es parte, por eso nos tomamos el tiempo de llevar la explicación adelante de cuál es y cómo se hace el tratamiento. Nos importa mucho el tratamiento no farmacológico. Ese tratamiento consta de esto que nosotros hacemos, que es la información al paciente, la psicoeducación, o sea, le bancamos el enojo, le bancamos la angustia, la ansiedad que se produce, la desesperación ante el futuro, y voy a poder, y cómo va a ser, como si yo supiera cómo va a ser y si yo voy a poder mi propia vida en el futuro. Ninguno sabemos. Y cada persona tiene su paquetito en esta vida. Entonces, lo que hay que aprender es cómo llevar con el menor desgaste posible el que nos toca a cada uno. Al que le toca una fibromialgia es un paquete pesado, pero uno puede hacer escalas, uno puede tomarse descansos, uno puede buscar distracciones. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para mitigar el dolor y distraer la cabeza del síntoma. Porque si yo solo estoy pensando en el síntoma cada vez va a ser más grande. Porque le estoy dando entidad y le estoy dando lugar y no estoy ocupando mi cabeza en otra cosa, ni mi físico. Entonces, bueno, lógico, me va invadiendo. Hay que hacer ejercicios, pero la indicación del ejercicio no es haga ejercicio. Hay que ver en qué estado está la persona y qué puede hacer. Pero en tanto la persona pueda caminar, empezar por caminando lo que puede y después ir aumentando cada 20 días un poco más,
o sea, de aquellas 2 cuadras que hablábamos al principio, luego de 20 días, si puedo hacer 4 y mantener los otros 20 días, y poder colgarme en el pecho la medallita de los dos cuadras, ¿no? O sea, ya tengo la de 20 días, 2 cuadras. Después voy a tener la de 20 días, 4 cuadras. Y esto es lo más importante, el ir paso a paso, con tranquilidad, con constancia, con tesón. Esta es la parte del aprendizaje de la vida que a la persona que tiene fibromialgia le faltó un poco, aunque sea. Todos los pacientes me dicen, porque yo antes hacía de todo, porque yo antes sí, pero eso es lo que a usted lo llevó a esto. No fomento vagos, simplemente hay que entender que cuando uno se enfermó, hay que empezar de nuevo a resetear el cuerpo. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Se hace con mucho respeto. Bueno, masoterapia, reflexología nosotros aplicamos en el servicio y es muy útil para los pacientes, les hace muy bien. Claro, no cura, hace bien en tanto se lo haga, o sea, dura 2, 3 días el efecto, pero la persona entra en carrera enseguida después, y otra vez, ¿no? Entonces, hay que hacer la masoterapia y aprenderla, porque hay mucho de la reflexología y la masoterapia que el paciente puede hacer por sí mismo en su casa, que tiene 2 finalidades. Una es aumentar la circulación y otra, enseñar que hay contactos que no son agresivos, porque para el paciente cualquier contacto les resulta agresivo. Entonces, ir educando de nuevo en otro tipo de contactos, además de mejorar la circulación y relajar la musculatura, y mejorar la temperatura al mejorar la circulación. O sea, fíjense qué importante es como para poder aplicarlo en forma personal. Lo mismo que los ejercicios que enseñamos de Tai Chi y que quedan además grabados, sirven para que la persona pueda aprender a hacer movimientos que no son dañinos y que le van a estar dando un nuevo mapa cerebral de su propio cuerpo. Y eso, si yo tengo la viveza de aprenderme 3 o 4 y repetirlos en mi casa los demás días que no tengo clase, bueno, me va a ser muy útil. Nosotros tenemos como cultura la viveza de, digamos, apropiarnos de saberes ajenos o de oportunidades ajenas. Bueno, esto es algo que nosotros regalamos para que el paciente pueda hacer, ¿no? Le enseñamos cómo hacer los ejercicios de Tai Chi, le enseñamos reflexología para que lo pueda hacer sobre sí mismo, y si tiene suerte enseñarle a un familiar y compartir mutuamente ambas cosas, mejor, ¿no? Pero esto es algo que hay que hacerlo, porque no tiene un efecto que yo hago masoterapia o reflexología o tai chi un mes y listo, ya está, vuelvo a mi vida. No, no, no va a ser así. Lo va a tener que seguir haciendo porque usted tiene un mecanismo alterado de la percepción de los estímulos, sea visuales, auditivos, táctiles. Entonces, bueno, tiene esto y tiene que seguir haciéndolo. Como el diabético tiene que hacer su dieta y también sus ejercicios. Después acá dice frío o calor. Hay personas, a mí me gusta el calor porque el paciente puede relajarse más. En estas épocas de tanto frío, el que pueda tener un colchón térmico, bárbaro, y el que no, bolsitas de agua caliente para dormir. Yo cuando era chica en Croacia me ponían ladrillos en la cocina económica y calentitos y envueltos así les tejían abriguitos,
para calentar la cama antes de ir a la cama. Y era una sensación tan agradable, y ustedes pueden reproducirla con agua caliente, con lo que quieran. El ladrillo duraba más tiempo. Bueno, después está TENS, USE, ultrasonido, perdón, que también son muy útiles, pero yo prefiero que el paciente aprenda lo que es de su propia posibilidad de aplicación. Acupuntura, que solo es útil en lo que tiene que ver con fibromialgia cuando el paciente tiene un punto doloroso, digamos, sensible, en especial, como por ejemplo un codo de tenista, un codo de golfista, ¿no? Un punto de cervicobraquialgia. En los puntos de cervicobraquialgia determinados hay que fijarse, por ejemplo, los del lado derecho, cómo anda el estómago de ese paciente, cómo andan las vísceras, porque no todo dolor cervicobraquial es solo muscular. A veces son dolores reflejos del aparato digestivo que se nos olvidan, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y después, el tratamiento no farmacológico ya está comprobado que la terapia cognitiva conductual, que es esto que nosotros hacemos en las charlas habituales, es útil para que el paciente pueda moderar su ansiedad, aprender sobre el monstruo que lo afecta y poder mejorar su situación. Hoy se ha hecho tarde, así que el resto de lo que tiene que ver con tratamiento vamos a aplicarlo o a comentarlo el próximo miércoles. Y faltan unas cuantas cositas que les pueden ser útiles, pero ahora si alguien quiere comentar algo, cerramos acá la pantalla, Sonia, y Sí, a ver, vemos. un segundito que pregunto cómo. Sí, la verdad que la vida nos atraviesa y todos vamos aprendiendo sistemas nuevos. Yo ayer aprendí Meet porque, Diego, ¿estás ahí? Sí, Doc, Diego, estoy. bueno, te cuento acá con todos los pacientitos. Ayer, ya que El PowerPoint. suelo tener Ah, pasantes sobre esta asignatura de Estados Unidos. Y ayer ya quedé con una pasante que después sigue medicina, son chicos que estudian medicina, nos va a hacer toda la investigación bibliográfica que pueda sobre Explain Pain. Tengo la primera conferencia, el call con ella, el lunes que viene. Todo el material que salga de ahí, por supuesto, es para vos. Pero si bien yo de a poco me estoy retirando de la actividad del hospital, voy a continuar con el consultorio y ayudándolo al doctor Marino a que tenga todo el material que le pueda ser útil para seguir adelante. Y bueno, es un trabajo, Diego, Buenísimo, que buenísimo, Doc, lleva eso, porque es algo que hay que empezar a hacer, hacer que crecer lleva acá. mucho tiempo la parte bibliográfica y mucho tiempo de lectura. Y ella, digamos, tiene que dedicar, o sea, una charla conmigo durante 1 hora por 8 semanas y 20 horas a la investigación y presentar los resultados. Y bueno, nos va a ser útil. Sí, muy, muy bueno, me parece que es importantísimo, Doc, y nos ayuda un montón, y además es importante empezar a difundirlo acá, ¿no? Y hacer trabajos con respecto a eso. Sí, sí, claro que sí. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, Liliana. Yo quiero compartir que gracias a todo lo aprendido con ustedes, Sonia, vos, Norberto y todos, yo estoy pudiendo tolerar 2 meses de mi esposo con fractura de pelvis y después internado por trombosis 1 semana, y yo ahí en la otra habitación haciendo un poco de tai chi, relajando, y a ver, todos los recursos chiquititos, yo misma estoy extrañada de que tengo fuerza, puedo,
de a poquito puedo caminar hasta el supermercado, pero aunque sean esas 4 cuadras, relajada. A ver, gracias, 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 porque siento que estoy acompañada siempre. Eso es lo que tratamos. Acompaña lo que uno ha guardado en el interior. Esto es como el maternaje, o sea, cuando nuestros padres nos acompañaron y nos enseñaron a comer, a ir al baño, a ir a la escuela, nos estaban marcando un patrón interno. Lo que nosotros hacemos dentro de este espacio, que se llama, desde el punto de vista, digamos, de la psicología, espacio transicional a la manera de Winnicott, lo que nosotros hacemos es un acompañamiento que no es maternaje, o sea, no es hacer de mamá en el sentido, o de papá, en el sentido real, sino ir enseñando, como enseñaron los padres, es la visión positiva para que la persona pueda llevar ese instrumento adentro para los momentos en que hace falta. En esto está basado Alcohólicos Anónimos, está basado el tratamiento de parto sin temor, ¿no? O sea, todas esas cosas que son difíciles en la vida. Todas las mujeres tienen temor al parto, pero si están bien preparadas, la cosa es mucho más llevadera y no termina en cesárea, ¿no? Está basado en esto, en poder enseñar y contener. Y el recuerdo del personaje hablando, por eso lo hacemos y lo hacemos durante tanto tiempo, es lo que el paciente lleva adentro para el momento que necesita. Así que gracias, Liliana. ¿Algún otro comentario? Y si no, la dejamos. En estos 15 años los tengo internalizados realmente a todos ustedes, y fue un sostén, no de maternaje, pero siempre me acuerdo de Winnicott, ese sostén que a uno lo ubica y lo sostiene. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, yo los dejo, que tengo que seguir, con Sonia, con Norberto. Hoy no la veo a Patricia, pero ya acá está. Y con Diego. Y bueno, estamos en contacto el miércoles que viene. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Bueno.